Cuántos jilgueros y sensontes veo pasar, pero qué tristes cantan esas avecillas. Es que hoy invadimos Columbus. Ay, también, tú estuviste Pues ahí. así lo hacemos cuando ganamos. Sí. Perdieron, Ajá. ¿no? Qué orgulloso me hace sentir mi hija. Ay, tu hija, dicen. Exactamente, fue la invasión el 9 de marzo de 1916. Columbus, Nuevo México. Villa estaba muy enojado porque en los últimos meses Estados Unidos le había dado la espalda. Había tenido muy buena relación con Estados Unidos, Villa, hasta que finalmente el gobierno en Washington decidió reconocer a Carranza unos meses antes. Y entonces ya para estos momentos ya había sido derrotado por Obregón, ya básicamente la división del norte estaba reducida a unos 2,000 hombres aproximadamente, y decide invadir Columbus. Ahora, Villa no entra, no fue personalmente, mandó hombres, cerca de 400, les fue como en feria. Pero pues todo el mundo se jacta, como bien dices, no, pues es que Villa es el único que se ha atrevido a invadir los Estados Unidos. Pero eso nos costó que unos meses después, unas semanas después, mandaran a la famosa expedición punitiva, se llamaba así para castigar a Pancho Villa, por eso lo de punitiva, que llegó a meter hasta 10,000 soldados norteamericanos, como dice el corrido, buscando a Villa, queriéndolo matar. Y estuvieron en territorio nacional desde mediados de marzo hasta el 5 de febrero de 1917. Y también se llevaron un... Bueno, ese es uno de los detalles que sí merecería recordarse más, la victoria mexicana en el Carrizal. ¿Sí? Y los dos militares mexicanos que lograron esa victoria deberían ser conocidos por todos. ¿Quiénes son? Uno se llama de la O, pero no recuerdo el apellido. Porque yo tampoco. No, ni yo. Ahorita se los digo. Yo tampoco. Pues ese es lo malo, deberíamos conocerlos muy bien. Por eso Pancho Villa es más allá de las hazañas y los logros, sino el mito. Ahora, claramente fue un error de Villa hacer eso. Claro. No le obtuvo ningún beneficio. Pues sí, pero estaba encaprichado y le habían jugado chueco. Por cierto, a ver, hablando de Estados Unidos, las principales agencias de inteligencia de ese país, el país de Marras, está revelando su evaluación de amenazas alrededor del mundo, edición 2022. Esto lo publica la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia y participan 17 de las principales agencias de Estados Unidos. Ellos hacen una lista y dicen, estos son nuestros probables enemigos, según la situación que se está viviendo. Por ejemplo, en esa lista está Pyongyang, está Putin, están algunos sitios estratégicos en el mundo. Pero ahora en esa lista aparece México. ¿Cómo? México está en el apartado de asuntos alrededor del mundo que se consideran una amenaza para los Estados Unidos. A ver, ellos dicen, la amenaza de las drogas ilícitas se encuentra en niveles históricos, con más de 100,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos por primera vez, impulsadas por un robusto suministro de opioides sintéticos de las organizaciones criminales mexicanas. Esta edición destaca además las batallas territoriales
de los grupos criminales mexicanos que compiten por las rutas de la droga y el territorio, lo que ha dado lugar a tasas de homicidio constantes y elevadas desde 2018, que cuadruplican la tasa de homicidios en Estados Unidos. Además, detalla este informe. ¡Ojo! Miles de millones de dólares de las ganancias de la droga se utilizan para intimidar a políticos e influir en las elecciones, así como para reclutar y armar a combatientes capaces de enfrentarse directamente con las fuerzas de seguridad del gobierno. Dice que 2021 se registraron asesinatos de candidatos, amenazas y presiones por parte de los cárteles durante el proceso electoral. Al mismo tiempo, los cárteles mexicanos explotan los sectores financiero, de servicios y manufacturero de Estados Unidos, llevando a cabo complejos planes de blanqueo de dinero y fraude. Está haciendo un reporte del crimen organizado, los productos que tienen, la manera en que compran y amenazan a los políticos aquí, el armamento que tienen capaz de enfrentarse al ejército, y ahora ya nos consideran una amenaza. Bueno, ahí es realmente una payasada de ellos, ¿no? Exactamente. Porque compararnos con enemigos declarados de Estados Unidos, como es el régimen de Pyongyang, y actualmente su mayor adversario y desafío, que es el gobierno de Vladimir Putin, pues es ridículo, ¿no? Porque finalmente hay un sector de la sociedad en Estados Unidos que se beneficia de este comercio ilícito de drogas, y ellos lo tienen metido hasta las alcaldías, hasta todo tipo de sectores en Estados Unidos que ayudan a distribuir la droga y aportan la suya propia. Cada vez es mayor la droga que generan ellos, ya sea por cultivo o por vía industrial, que se distribuye en las ciudades de Estados Unidos. Es un fenómeno muy distinto. Los cárteles en México no pretenden ser un peligro para Estados Unidos, no, de ninguna manera. Al contrario, es su mercado. Pues, a pesar, dice el reporte, de que México no cuenta con armas nucleares, la cercanía con Estados Unidos hace que el crimen organizado o carteles sea un factor de riesgo preocupante para ellos. Yo no creo que sea una payasada, sino todo lo contrario. Primero, porque ya no los habían advertido cuando Donald Trump, una vez que ellos calificaran a los grupos criminales de México como una amenaza, les daba permiso de entrar a buscarlos, a destruirlos. Lo que hicieron un poco en Irak para más o menos una imagen similar. Con el pretexto de que son una amenaza, ellos le entran, primero. Y segundo, vamos a pensar que qué importa lo que digan y que quién sabe qué. Debería de preocuparnos que están haciendo una radiografía de un grupo criminal que cada día se vuelve más rico, que influye más en sectores políticos, empresas, económico, armas, lo estamos viendo, que cada vez se vuelve más poderoso dentro de México, y preocuparnos nosotros aquí. Eso desde luego. De su... Pero es que ahí lo utilizan este peligro y sin duda problema para nuestro país, equiparándolo a enemigos que los desafían, que desafían la propia presencia de Estados Unidos, todo, su economía, sus fuerzas armadas, todo, están siendo desafiados por estos adversarios. Los nuestros no, los nuestros están en sociedad con grandes sectores de Estados Unidos para hacer dinero. No amenazan a nadie. Claro,
Que ellos lo puedan usar como un buen pretexto para invadirnos, intervenir con nosotros, eso es evidente. Pero ese juicio no está claro quién lo emite, si es una dependencia pública importante o un sector del Congreso o algo, o una sociedad privada particular. ¿Quién hace ese enjuiciamiento? Evaluación de amenazas alrededor del mundo, y dicen que está hecho por 17 de las principales agencias de inteligencia estadounidense. Así llega el reporte. Pues, te repito, no que nos preocupe lo que ellos digan. No, sí nos debe preocupar. Pero a nosotros sí. Nos debe preocupar porque ellos quieren intervenir. Exacto. Por eso nos debe preocupar. Ándale. No, pero de que es dolosa la afirmación, lo es. Pues sí, eso sí. María L. Delgado, tenía que salir Rosas el malinchista. Tampoco le pareció bien lo de Villa. ¿Por qué no te vas a Estados Unidos a ver si te tratan bien por allá? Lo mejor lee la biografía de Pancho Villa que escribió Frederick Katz, donde explica que fueron peores las condiciones que creó Villa con esa invasión fracasada absolutamente y trajo muchos perjuicios para México. Así de simple es. Lea tantito. Hay buenas biografías de Pancho Villa que lo explican. Fue un berrinche. Exactamente. Un arrebato. Un arrebato que provocó en riesgo a México. Claro, y lo puso. Carranza tuvo que negociar con los gringos, dejarlos pasar. Y estuvieron aquí 10,000 soldados, insisto, como dice el corrido, buscando a Villa, queriéndolo matar. No lo pudieron aprender, pero tuvieron ese enfrentamiento en el Carrizal que decía Mario, que era hasta donde se les permitía a los norteamericanos, era hasta cierto punto de los estados fronterizos. Si pasaban, entonces ya era prácticamente una violación al territorio. Y por eso se defendieron en el Carrizal y derrotaron a los gringos. Pero lo de Villa, no se compre todo lo que le dicen en cualquier lado. Lea tantito y le aseguro que será una persona más feliz. Y hay que señalar el nombre de los militares mexicanos que ganaron esa batalla. Uno es Félix U. Gómez, y que muere en esa batalla, y el otro es Genoveva Rivas Guillén, que llegó a ser gobernador del estado. Esos berrinches a Villa le costaron también Celaya. Sí. Claro. Rájese, señor, le decían. No es el momento ni el lugar. Pácatelas. Se enneció, soberbio, creyó que podía derrotar a Obregón ahí, cuando su teatro de operaciones era La Laguna o Torreón, o cerca más de... para arriba. Sí, o Chihuahua, sobre todo por las armas y el abastecimiento. Y tratar de lanzar cargas de caballería una tras otra contra nidos de ametralladoras en trincheras era absurdo. Él estaba peleando con las tácticas del siglo XIX contra la tecnología ya del siglo XX, ya probada en la guerra en ese momento.